Pública y al exministro de Salud, Abel Salinas. Bienvenido a los dos aquí a Exitosa Perú. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes, doctor Lunari, ¿cómo está? Buenas tardes a los dos. Entonces, para no atropellarnos, yo les voy a ir dando pase a los dos, pero les hago la pregunta siempre a los dos. Entonces, yo quiero que me den su opinión sobre las nuevas medidas, ¿no? Han levantado la cuarentena a pesar de los números, a pesar de las muertes, a pesar de que no hay oxígeno, pero también está claro que la economía de algunas familias no aguanta, y esto también es por la ineficiencia del propio gobierno de no llegar pues con el salvataje que se necesita, porque con 600 soles de bono no vive nadie. Entonces, señor Salinas, exministro, díganos usted cuál es su lectura de esto, cómo nos va a afectar en este momento levantar la cuarentena y ir hacia adelante con las condiciones que tenemos. Correcto. Lo primero es que ya tenemos la experiencia que la cuarentena por sí sola, cuando no está acompañada de otras estrategias, como pueden ser el reforzamiento del primer nivel de atención, no tiene ningún impacto. Ya lo vivimos el año pasado, y este año hemos hecho una cuarentena diferente, mucho más flexible, pero que a ciencia cierta en la práctica no existía. Bastaba salir a la puerta de la casa y veíamos que el tránsito, el quehacer de las personas se daba prácticamente como que no hubiera cuarentena. En consecuencia, los resultados tampoco han sido los esperados, porque no solamente no se hizo la cuarentena, que ya decíamos que por sí sola no tiene mayor impacto, sino que los otros aspectos son los que han sido olvidados. Y en el marco, y esto hay que observarlo, no solamente es un tema sanitario, esto es una crisis sanitaria, social y económica, y tiene que tener un abordaje integral. Y es cierto que la reactivación económica es urgente también. La pérdida de puestos de trabajo, los negocios que cierran, la pobreza es prácticamente va de la mano con más enfermedad. Más pobreza, más enfermedad y por lo tanto menos salud. De manera tal que es importante, creo que el gobierno lo que ha hecho es reconocer que la cuarentena no tenía ningún lugar. Me parece muy extraño ahora pasarla los días domingos en forma absolutamente restringida. La verdad que eso tampoco avisora ningún buen panorama. Muy bien, doctor Almerí, ¿qué debemos esperar? Porque la cuarentena que hemos vivido, todos hemos visto en la calle que nadie le hacía caso. Entonces no ha dado los resultados que esperábamos, y ahora, ¿qué debemos esperar con lo que se ha dispuesto? Bueno, lo que en lo particular nosotros los médicos esperamos ahora es que la población muestre su madurez. Es decir, ya se nos está permitiendo, por ejemplo, aperturar negocios, poder transitar por las vías públicas. Bueno, pues ahora la gente lo que tiene que hacer es mantener las medidas que ya hemos dicho, el distanciamiento social, la higiene de manos, el uso correcto de la mascarilla, para que no tengamos nuevamente un repunte en el número de infectados, fallecidos, y tengamos nuevamente que ir a una cuarentena estricta, porque ya hemos visto que esta cuarentena estricta le hace daño a la economía, y esta cuarentena diferente que se anunció no ha afectado en nada a la curva de infectados. La curva que nosotros estamos teniendo es una curva de la historia natural de una pandemia, es decir, ni los martillazos de Vizcarra, ni las cuarentenas severas que se produjeron el año pasado, ni esta, que la llamaron cuarentena diferente, en realidad no modificó el curso natural de la enfermedad. Pero sin embargo nosotros hemos visto, doctor Salinas, que en otras partes del mundo, tipo Inglaterra, países muy desarrollados y que ya están vacunando, se han ido por cuarentenas severas. Estas cuarentenas severas funcionan en otras partes del mundo que, claro, tienen realidades totalmente distintas. ¿Funcionan?
Exactamente. Primero, no funcionan como medidas aisladas, sino como parte de toda una estrategia. Pero naturalmente funcionan mejor en economías o sociedades mucho más formales. Lamentablemente no es el caso del Perú. Y de manera que no es posible cumplirlas. Yo coincido con el doctor Almerí. Fue inviable el año pasado y esta vez tampoco podía surtir efectos de ninguna manera, y por más flexibilidad que diéramos. El aforo que tiene que utilizarse ahora en los centros formales, que es donde podemos controlar más fácilmente, pues tiene que cumplirse, pero por ejemplo, decir 20-30% probablemente de abrir un centro comercial probablemente no satisfaga todas las expectativas de algunos grupos comerciales. Sin embargo, si nosotros somos más, podría incrementarse mientras y tanto se cumpla correctamente. Por ejemplo, los centros comerciales o los supermercados debe ir una persona por familia, no deben ir los niños. No tiene caso que los niños vayan a los centros comerciales o a comprar a los supermercados. Hay que dejarlos en casa y que vaya un miembro de la familia, y así evitaremos aglomeración, disminuiremos riesgos. Pero para eso tiene que haber un mensaje comunicacional, una comunicación de riesgo, que es una estrategia en el control de las epidemias, que lamentablemente existen muchas fallas en el Ejecutivo. Los mensajes, ustedes ven, van, vienen, cambian, e inclusive ayer con mucha sorpresa yo podía escuchar, y en los días pasados, a la presidenta del Consejo de Ministros pensando que estaba hablando en una clase de primaria, cuando, por ejemplo, se refería, y lo quiero comentar rápidamente, se refería a las fechas. Ella dijo las fechas de las vacunas. Ella dice, adelanté que iba a ser el 9 de febrero, pero llegaron 1 o 2 días antes, entonces me jalaron las orejas. Oiga, eso no lo puede decir una primera ministra. El mensaje debe ser claro. Nadie quiere que nos diga cuándo van a venir o que nos muestre los contratos. Nadie ha pedido eso, pero que nos digan las fechas, cuándo es que van a ir llegando las vacunas, para ir planeando y sabiendo cuándo se va a vacunar las personas. Por ejemplo, los miembros de mesa, así como les ha llegado, si son o no son miembros de mesa, debería llegarles un mensaje de texto en sus teléfonos y deberían ir diciéndoles, usted le toca su vacuna tal día de marzo o tal día de abril. Pero ya deberían tener esa información. Ese tipo de mensajes son los que necesitamos, mucho más focalizados, mucho más orientados al control de la pandemia. Claro, y cuando el presidente de la República en Mensaje de la Nación nos dijo que ya teníamos 37 millones de vacunas firmadas con Sinopharm y todavía ha llegado solamente 1 millón. Estamos esperando que se nos diga cuándo va a llegar el resto de vacunas. Doctor Almerí, nuestra única esperanza es en realidad que las personas tomen conciencia, y yo recuerdo todas las imágenes que hemos visto de personas que no han sido conscientes de todos los estratos sociales y que se han reunido y que han hecho fiestas y que los han encontrado en estas fiestas COVID, y no solamente en Los Olivos, sino en las fiestas en Asia. Entonces, lo único que nos va a salvar es la vacuna, y nos estamos demorando demasiado. Bueno, ciertamente el gobierno, que es de transición, no debiera de sentirse tal. Todavía le quedan algunos meses para retomar el liderazgo. Yo entiendo de que la actitud de su ministra Astete, su ministra Macetti los debe haber bajoneado, y toman medidas tibias como esta cuarentena sin cambio o con cambios, que no fue tal. Me parece que ciertamente lo que acabamos de decir es que ciertamente ahora queremos ver la madurez de la gente. También eso no quiere decir que estamos diciendo que el gobierno ya no tiene nada que hacer en ese tema y todo depende del comportamiento ciudadano, ¿no? También la autoridad tiene que seguir participando en el control, en la vigilancia de cómo se va a desenvolver esta apertura comercial que se ha dado. Ciertamente la vacunación vamos muy lento, demasiado lento. El día de hoy, por ejemplo, según el visor de vacunados, tenemos 226.000 vacunados. Llevamos 18 días de vacunación, estamos vacunando a más o menos 12.000 por día. Es muy poco, porque a ese ritmo ya hemos calculado que lo vamos a acabar en 10 años, porque necesitamos vacunar 48 millones de dosis para haber vacunado 24 millones de peruanos. Entonces, necesitamos un objetivo que sea más
que sea más real. ¿Cuánto? Un año. Vacunemos a los 24 millones de peruanos que son mayores de 18 años en un año. Eso significa 48 millones de dosis divididos entre 365 días, que salen más o menos 131.500 dosis por día. Entonces, si estamos vacunando a 12.000, hay mucha diferencia, ¿no? Con 131.000. Entonces, allí tiene que apuntar el gobierno, pero además tenemos que consolidar la compra de los 48 millones de dosis, que es lo mínimo que necesitamos. De acá al primer trimestre, o sea, hasta marzo, este mes que viene, solo tenemos garantizado más o menos cerca de 4 millones, nada más. Y el gobierno tiene que trabajar en ese sentido de asegurar que llegue una cantidad mayor de dosis de vacuna para poder salir de esta pandemia. Lo otro es que las medidas que se han tomado, sí, yo coincido con el doctor Salinas, por ejemplo, cuando hace ver que lo de los domingos no tiene sentido. Ciertamente no tiene sentido hacer la restricción los domingos, pero tampoco tiene sentido 20% en los centros comerciales, en los conglomerados, tiendas por departamentos, tiendas en general. 20% es como abrir para no vender, eso no tiene sentido. Pero tampoco tiene sentido los restaurantes al aire libre. 30% es muy poco, no van a poder sobrevivir con eso, y además está al aire libre. Ya está probado que no es lo mismo estar en un ambiente abierto que cerrado. En un ambiente cerrado es 20 veces más la posibilidad de contagio. En un ambiente abierto, un restaurante al aire libre, el recambio de volumen de aire es muy alto, y eso ya hemos visto que disminuye notoriamente la posibilidad de contagio. Lo otro que quería aprovechar tu emisora es para aclarar el tema de las playas. Si bien es cierto que han dicho 0% en las playas, se refieren al agua, a meterse al agua. No significa usar el malecón, la vereda, lo que está al costado del litoral. Eso se puede usar como áreas para hacer deporte, distensión familiar, producto de este estrés de encierro por un año. Muy bien, entonces, como dice usted, si es que vamos a este ritmo de vacunación, vamos a terminar en 10 años. Mi última pregunta para el doctor Salinas, el oxígeno, ¿cómo se soluciona esto del oxígeno? No hay soluciones a la vista, por más que van a traer de Chile, van a implementar plantas, pero no se termina de cerrar la brecha que nos falta. Sí, esto es un problema grave. Y han pasado los meses y lamentablemente no se ha podido solucionar, no han habido las medidas correctas. Somos uno de los países que tiene la menor producción de oxígeno para la demanda que tiene. Países vecinos tienen una proporción, y por eso es que inclusive nos pueden donar oxígeno. Algo lamentable y que tenemos que corregir, y ojalá se hubiera hecho, es que el primer nivel de atención, por ejemplo, al que yo recurro muchísimo, al que creo que era la fortaleza, imagínense que nuestros centros de salud, muchísimos, no tenían oxígeno. Eran postas pero sin oxígeno. Curiosamente, ya deberíamos haberles dotado de oxígenos, y hoy por hoy, si tenemos dificultades por la gestión pública, tenemos dificultades para tener las plantas de oxígeno o los concentradores, yo creo que hay que importarlos. Las plantas generadoras pueden venir ya ensambladas, inclusive existen algunas ya en contenedores que son mucho más rápidas de instalar y que podrían ser la solución. Y que hay que abrir las posibilidades para que todos sumen. Aquí no se trata de que solo el Estado las compre. Si se les tienen que encargar al privado que lo haga, que lo haga el privado, pero lo importante es que el oxígeno esté disponible para poder salvar vidas, más aún cuando no tenemos claro, como bien se dice, cuándo vamos a tener las vacunas para el resto de la población. Que importen. Muy bien, muchísimas gracias. Solamente para no terminar esta entrevista sin nada de esperanza, doctor Almerí, la gente está harta, está de verdad desmoralizada. Una palabra llena de esperanza para los viejitos encerrados, para los niños encerrados, para los adolescentes que no aguantan más, ¿qué les diría? Bueno, nosotros hemos visto que en estos días, en esta última semana, ha habido un descenso en todo el mundo. De un 11% en el número de infectados y también en el número de fallecidos. Acá en nuestro país también. No puede ser atribuido a la vacuna, porque en el Perú, por ejemplo, se está vacunando muy poco. Hay países donde se vacunan poco y también han mostrado descenso, como también se ha visto en los países que están siendo vacunados. De manera que podría ser
al hecho mismo de que nuestro organismo está buscando una especie de equilibrio con el virus, probablemente el desarrollo de nuestro sistema inmunológico que está conteniendo a estas variantes, a estas nuevas formas de virus mutado, y que está provocando de que haya una disminución en cuanto al número de infectados y el número de fallecidos que estamos teniendo, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, y que lo que anima es a que nosotros sigamos cuidándonos y fortaleciendo el sistema inmunológico. El peso tiene mucho que ver para fortalecer el sistema inmunológico. El control del peso es muy importante, la actividad física. El propio Ministerio de Salud ha recomendado 30 minutos por día, la OMS recomienda 60 minutos por día, caminar, bailar, montar bicicleta en espacios donde no estén aglomeradas las personas, ayuda a controlar el peso, ayuda a controlar los valores de presión arterial, los valores de glucosa en sangre, previene la aparición de hipertensión arterial, previene la aparición de diabetes, que son los 3 factores asociados a alta mortalidad. Eso lo podemos hacer en casa, comer sano, frutas, verduras y actividad física potencian el sistema inmunológico. Y ya está probado, demostrado, que de cada 10 personas con COVID, 8 salieron airosos solo por su sistema inmunológico y 2 ciertamente terminaron en el hospital. Muy bien, muchas gracias por darnos esa poquita esperanza dentro de todo lo malo que ha traído el COVID para el Perú y para el mundo. Muchas gracias a los dos. Muy bien, doctores, muchas gracias por haber estado aquí. Hasta pronto. Hasta pronto, Saludos, muchas gracias. Saludos a los dos, gracias. Entonces